En el siguiente video voy a explicar cómo se hace una linterna sin batería aplicando la ley de Faraday. Esta linterna no da tanta intensidad como una común, pero sirve para demostrar lo que la ley de Faraday establece. ¿Qué es la ley de Faraday? También conocida como la ley de inducción electromagnética de Faraday, o también conocida simplemente como ley de Faraday. Fue formulada por el científico británico Michael Faraday en 1831. Esta ley cuantifica la relación entre los campos magnéticos cambiantes en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. Uno de los enunciados de esta ley sostiene que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Para entender esto, hará falta revisar uno de los experimentos de Faraday, el cual consistía en una batería que aportaba corriente a una bobina pequeña, creando un campo magnético a través de las espiras de la bobina. Este experimento que haré va a ser prácticamente exactamente lo mismo, quitando la batería y utilizando imanes de neodimio, así para afirmar lo que establece esta ley. Los materiales que vamos a utilizar para este experimento va a ser alambre de cobre. Yo utilicé este alambre que lo reciclé, no recuerdo a qué aparato electrónico se lo quité ya hace bastante tiempo, pero bueno, lo voy a reutilizar. En mi caso voy a utilizar un desarmador de punta de cruz muy fino, debido a que le voy a quitar un LED a una pequeña lamparita que tengo. Entonces es prácticamente este y aún funciona. Entonces la voy a desarmar y le voy a quitar el LED. Una eternidad más tarde. Y bueno, el LED que voy a utilizar es este pequeño. Como dato, aquí tenemos el LED y la manera de identificar el lado positivo y el lado negativo es muy sencillo. Es prácticamente por las dos patitas que tiene. La pata más larga, que es donde lo estoy sujetando, sería el lado positivo, y el lado más pequeño sería el polo negativo. Es la manera de identificar la polaridad de un LED. Otro de los materiales a utilizar va a ser unos imanes de neodimio. Yo utilicé unos de 15 milímetros de diámetro y utilicé un tubo de PVC de plástico de 3/4 de pulgada. ¿Por qué esta medida? Porque los imanes de 15 milímetros de diámetro caben perfectamente por el orificio. Se recomienda utilizar un tubo de PVC un poquito más delgado, pero igual este funciona. Primero que nada necesitamos el cable de cobre, el alambre de cobre, perdón. Yo ya hice un proceso con anterioridad porque es algo tardado, son demasiadas vueltas que se le tiene que dar al tubo de PVC. Entonces lo que yo hice fue tomar un extremo e irlo desmembrando, por así decirlo, irlo quitando, desenrollándolo poco a poco, y lo fui enrollando en una lapicera. Entonces ya una vez teniendo una buena cantidad de alambre de cobre, procedí a enrollarlo en el tubo de PVC. Entonces va a quedar de esta manera. De tal manera que quede dos alambres. Uno por el extremo derecho y uno por el extremo izquierdo. Este proceso tarda aproximadamente como 1 hora, debido a que como yo tuve que quitarlo manualmente y luego enrollarlo aquí de nuevo manualmente, pues fue lo que me tardé. Entonces prácticamente así es como queda. El tubo, en realidad no hay una medida específica, de preferencia con que quepa entre los dos dedos para poderlo batir o sacudir. Durante el proceso me di cuenta que el alambre no se mantiene sujeto al 100%. Entonces si no lo mantengo pegado con algo de este lado, se va a terminar soltando y desenrollando todo. Entonces yo utilicé un poco de pegamento, le puse una gotita aquí, otra gotita de este lado, y pues ya me queda de esta manera. Por último, solamente queda pues unir LED. Una de las patas por un extremo y otra de las patas por otro extremo. Una vez teniendo eso unido, solamente metemos los imanes de neodimio
por en medio, lo batimos y si vemos que no enciende el LED, probablemente la polaridad está invertida. Ahí la única manera de saberlo es a prueba y error. Entonces, bueno, vamos a proceder a atarlo. Para finalizar, queda de esta manera. Es algo complicado debido a que es demasiado pequeño, pero queda de esta manera. Ya solamente queda meter los imanes de neodimio. Y solamente queda batir. En dado caso de que no enciende el LED, que por cierto va a encender muy ligeramente, no da la suficiente energía como para que se mantenga encendido como cuando lo hicimos con la lámpara, con la linterna, comprobaría lo que establece la ley de Faraday. Como podemos observar, el LED enciende muy ligeramente, debido a que el campo electromagnético no es lo suficientemente grande o lo suficientemente fuerte como para mantener encendido el LED, pero sí lo suficiente como para encenderlo por una fracción de segundo y muy ligeramente. ¿Esto qué nos lleva? Bueno, de este experimento y la formulación en general de la ley de Faraday se desprenden numerosas conclusiones respecto a la generación de energía eléctrica que fueron clave para la ley de Lenz y para el manejo moderno de la electricidad. Bueno.